Venimos a someter a consideración del Pleno el proyecto de ley 152-2011, denominado Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. Queremos hacer presente de que se contó con la opinión favorable del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, INDECI, CENEPRED, y se consensuó finalmente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Queremos hacer presente de que el Acuerdo Nacional en la 10ª política establece que el Estado debe fomentar una cultura de prevención y control de riesgos y vulnerabilidad ante los desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y reconstrucción. Y en la 32ª política se establece como política promover la gestión del riesgo de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, y en este sentido se debe reducir la vulnerabilidad con equidad e inclusión bajo un enfoque de procesos que comprenda la inclusión bajo un enfoque, la estimación y reducción de riesgos y la respuesta ante emergencias y desastres de reconstrucción. Queremos decirles a todos ustedes que esta política debe ser implementada por todos los organismos públicos y de todos los niveles del gobierno. En este marco, este proyecto de ley tiene por objeto declarar de necesidad y utilidad pública e interés nacional el reasentamiento poblacional de familias y personas ubicadas en zonas de muy alto riesgo no mitigable bajo principios generales. Lo que queremos es de que realmente estas personas y estas poblaciones puedan ser reubicadas y reasentadas a sitios más seguros. Nosotros en el siguiente cuadro nos vamos a encontrar cuáles son las zonas y los centros poblados por departamentos o regiones, la población en el 2007 y las viviendas al 2007. Esta información ha sido proporcionada por INDECI. Si nosotros, por ejemplo, revisamos el caso de Lima, Lima tiene 1.178 centros poblados que albergan a 7.842.569 personas, y esto representa un total de 1.907.295 viviendas. Aquí nosotros tenemos toda la información que ustedes pueden ver en la pantalla de todas las regiones del país y la problemática que tenemos. Nosotros tenemos 34.511 centros poblados que albergan a 15.526.695 personas y que representan 4.164.462 viviendas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas personas estamos viviendo en zonas de muy alto riesgo, pero de alto riesgo no mitigable, que quiere decir que necesariamente tienen que ser reubicadas, reasentadas en la terminología moderna, tenemos que es el 10%. Este 10% hoy día en viviendas representa que son 430.000 viviendas que deben ser reubicadas a nivel nacional. Nosotros tenemos algunas tomas y fotos bastante impactantes de cuál es la situación. Hemos tenido lamentablemente aquí en Lima el problema, por ejemplo, de Chosica. Aquí, por ejemplo, vemos qué es lo que ha pasado, donde este equipamiento urbano e infraestructura pública quedaron sepultados, ¿no? Sepultados en este caso porque hubo un huaico, un aluvión. La siguiente, por favor. Tenemos nosotros aquí de personas que lamentablemente han sido afectadas, y en este caso hubo 30 fallecidos y 106 viviendas destruidas. ¿No? Luego tenemos nosotros las viviendas que son ubicadas en las laderas, que lamentablemente cuando se producen lluvias, nosotros vamos a encontrar que estas personas están completamente expuestas, y la única forma de proteger la vida y la salud de todas ellas es a través de la reubicación. Entonces, nosotros tenemos que las zonas de muy alto riesgo en el país representan el 56%, y viviendas de zonas de muy alto riesgo no mitigable el 10%. Y este 10% a nivel nacional
representa 430.000 viviendas que necesariamente tienen que ser reubicadas. No hay otra forma de mitigar el riesgo. Ahí tenemos también nosotros otras tomas, por ejemplo, en Cusco, zonas, viviendas que han sido construidas y que por la gran cantidad de lluvias tarde o temprano lamentablemente van a colapsar. Tenemos invasiones que se han producido, viviendas de zonas en riesgo en Lima, y vemos nosotros que aquí lamentablemente la única solución es que hay que reubicarlas, porque si no vamos a tener que lamentar el fallecimiento de muchas de ellas y gran cantidad de heridos. ¿Quién es el órgano competente para pedir y solicitar reasentamiento? Es el gobierno local. El gobierno local, en cuya jurisdicción se ubica la zona de muy alto riesgo, es quien tiene que solicitar el reasentamiento. El CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, va a dictar los lineamientos generales para la elaboración del estudio técnico. El programa de gestión territorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el organismo técnico que va a emitir la opinión sobre la viabilidad de un proceso de reasentamiento. Y finalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba la solicitud de reasentamiento mediante resolución ministerial. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿pero por qué tantos pasos? Porque reasentar a una población realmente es una medida muy severa, muy drástica, y que necesariamente tiene que estudiarse, repensarse, y que necesariamente deben de intervenir todos estos organismos del Estado. Pero, ¿cómo se puede financiar un reasentamiento poblacional? Los gobiernos locales, para ejecutar reasentamiento, necesariamente tienen que utilizar los recursos del canon y sobrecanon y de regalía minera solo para el financiamiento de los proyectos de inversión del plan de reasentamiento. ¿Y qué es lo que sucede si los recursos del gobierno local no alcanzan? Entonces se tendrá que recurrir al gobierno regional. Y si el gobierno regional no tiene recursos suficientes, por supuesto que tendrá que recurrirse al gobierno nacional, y el gobierno nacional va a poder apoyar este reasentamiento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del sector a cargo. ¿Qué es lo que va a permitir la aprobación de este proyecto de ley? En primer lugar, que se proteja la vida humana y el bienestar de todas las personas. Se va a garantizar el derecho e intereses de la población de las zonas declaradas como de muy alto riesgo no mitigable. Va a proteger las inversiones y equipamiento y servicios dirigidos a los centros poblados y la población dispersa. Va a contribuir a la sostenibilidad de las inversiones públicas en infraestructura social y económica, y finalmente contribuirá a prevenir y disminuir los riesgos de los desastres. Por estas consideraciones, señor presidente, señores congresistas, nos permitimos solicitar a la representación nacional su apoyo para aprobar el presente proyecto de ley que va a beneficiar directamente a los pobladores que se encuentran ubicados en las zonas de muy alto riesgo no mitigable, y haciendo nuevamente presente de que este proyecto fue aprobado por unanimidad y consensuado con todos los organismos e instituciones competentes. Las respuestas están en el propio texto del proyecto de ley. Existe tipos de reasentamiento poblacional, el reasentamiento poblacional voluntario y el reasentamiento poblacional involuntario, que está regulado en el artículo 7º de la ley. También queremos decir que respecto de las usurpaciones e invasiones que lamentablemente en el país todos los días suceden, especialmente los fines de semana largos como este último, nosotros en la Comisión de Viviendas aprobamos por unanimidad un proyecto para justamente sancionar ejemplarmente a los invasores, y que también ha sido visto en la Comisión de Justicia y que está pendiente de su aprobación en el Pleno. Ese es un tema completamente independiente que no tiene una relación directa con el tema que estamos tratando. Hay centros poblados que están expuestos toda una ciudad, por supuesto. ¿Y qué vamos a esperar? ¿Que haya otro Yungay, que mueran 70.000 personas?
Si hay que reubicarlas, pues tenemos que reubicarlas. Esa es nuestra obligación. No digamos que se muera. Eso es inaceptable, bajo ninguna circunstancia. En el artículo 20 se dice que el Ministerio Público debe iniciar las acciones legales contra quienes promueven o incentivan ocupaciones ilegales de terrenos en zonas de muy alto riesgo no mitigable, declaradas o no según la norma de la materia. Está regulado expresamente. Y adicionalmente en el artículo 21 dice prohibición de ocupar zonas de muy alto riesgo no mitigable. Está prohibido ocupar zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable para fines de vivienda o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o integridad de las personas. Corresponde a la municipalidad distrital ejecutar las acciones administrativas y legales que correspondan para el cumplimiento de la ley y la municipalidad provincial brindar el apoyo necesario. Respecto a la observación del canon sobre canon, cuando no tiene pues el municipio tendrá que recurrir al gobierno regional. Y si el gobierno regional no tiene, tendrá pues que ser atendido por el gobierno nacional, evidentemente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del sector a cargo. Cuando el costo respectivo sobrepase la capacidad presupuestal del gobierno regional. Como vemos nosotros, todos estos supuestos están previstos. Y sí, creemos nosotros de que es sumamente importante proteger la vida de todas las personas que están expuestas. ¿Qué pasaría si aquí hubiese un terremoto en Lima de 8.9, como sucedió en Chile? Simple y sencillamente tendríamos más de 200.000 muertos. Y adicionalmente a ello implicaría una pérdida de 47.000 millones de dólares. ¿Vamos a esperar que suceda eso? No podemos esperar. Si hay alguna población que esté tan expuesta como Yungay, evidentemente que hay que reasentarla y hay que reubicarla. La vida humana es invalorable y nosotros, tenemos que comenzar justamente con una ley para regular. Esto no se va a hacer simultáneamente porque nosotros no tenemos todos los recursos necesarios, pero sí paulatinamente. Es por eso que yo pido a la representación nacional que este proyecto de ley, y que seguramente será una de las leyes más importantes que se dicten en el país en estos últimos tiempos. Esperamos su apoyo y estamos confiados en que hay que respetar la vida humana y que no podemos ser indolentes ante la exposición tan grave que tenemos en el país. Muy agradecido, señor presidente. 96 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Congresista Faconini tiene una sola palabra. Señor presidente, para agradecer a la representación nacional, esta es una ley de avanzada y que realmente en el tema de vivienda se va a constituir un ejemplo, no solamente para Latinoamérica, sino para diferentes partes del país. Agradecer al Congreso en pleno por su apoyo.